Buenos días, jóvenes del grupo D5AS de los sábados, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, materia Derecho Procesal Civil. Vamos a dar inicio con el quinto tema de nuestra quinta clase sabatina, titulada El Derecho Probatorio. Entramos en materia. Esta clase corresponde a la del día 20 de junio del año en curso, 2020, para efecto de cualquier duda que exista en nuestro horario de clases de este sábado 20 de junio, puedan exponerlas en el chat de la plataforma e ir dándole respuesta a cada una. Pues damos inicio. Como ustedes recordarán, a manera de introducción, el proceso civil tiene diversas etapas y una de esas etapas es la etapa probatoria. Como su nombre lo indica, es donde se van a ofrecer las pruebas correspondientes, tanto por parte del demandante como por la parte demandada, para efecto de que el juez las analice, resuelva cuáles son las que va a admitir y posteriormente pasar a su desahogo. Aquí es muy importante, jóvenes, que tengan en cuenta una situación. Existe el concepto de lo que es el derecho probatorio. Pues toda persona tiene derecho a demostrar, en este caso, el actor o el demandado, sus pretensiones o sus excepciones. Es elemental en nuestro mundo jurídico la prueba. Los hechos se tienen que demostrar. Hay un principio jurídico, una máxima que dice que el que afirma está obligado a probar. No es simplemente decir. Por eso en el juicio es muy, pero muy importante esta etapa probatoria, porque lo que vas a probar son los hechos con los cuales estás basando tu demanda. Y estos hechos se tienen que demostrar para que puedas acreditar tus pretensiones, lo que tú pretendes a través del juicio. El demandado también va a hacer lo propio con sus excepciones, y si él ya contrademandó al actor, o sea, lo que se llama reconvención, pues también él tiene pretensiones y las va a pretender que a través de una sentencia, como la parte actora, se le resuelva a su favor, pero no, la sentencia no puede venir favorable para ambas personas, siempre va a haber un inconforme. Bueno, lo referente a la figura procesal de la prueba, todo lo relacionado con la prueba, se encuentra regulada del artículo 280 al 416 de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo en vigor. Bueno, ¿qué vamos a entender primeramente por derecho probatorio? Bueno, derecho probatorio es aquella rama del derecho que se ocupa de la fijación, evaluación, práctica y examen de las pruebas en un proceso para crear en el juez una convicción de certeza respecto de la causa a juzgar. Las pruebas que ofrecen las partes, cada uno va a tratar de acreditar lo que pretende, se llama sus pretensiones, pues tiene que crear lo que se conoce como convicción, o sea, hay que convencer al juez con las pruebas que se están ofreciendo. A lo largo de ese tema vamos a ver que cómo los principios que rigen el ofrecimiento de las pruebas. En clase posterior ya iremos viendo el procedimiento probatorio, el desahogo de las pruebas en sí y cuáles son las pruebas que están previstas en nuestra legislación correspondiente. Bueno, siguiendo con el derecho probatorio, este regula la producción, incorporación, ¿qué es incorporar? Es agregar una prueba, ofrecer una prueba, admisión de las pruebas, el trámite de las pruebas, la práctica, la evaluación, o sea, qué tan confiable es la prueba, qué valor legal se le va a dar a la prueba dentro del proceso, igual que la función de esas normas con respecto a la prueba. O sea, todo eso se tiene que tomar en cuenta para el momento
de dictaminar sobre una prueba. Su incorporación, admisión, trámite y valor. No es el mismo valor que se le da a una prueba que se le da a otra. Bueno, dependiendo del sistema, no hay otra forma de acceder al conocimiento, solo existen dos por el momento, que es el contacto directo con el objeto de conocimiento, o bien el conocimiento derivado, que viene a ser, llega en forma indirecta, transmitido a través de diferentes medios. Necesariamente tenemos que hablar en este aspecto de pruebas. El conocimiento directo podrá argumentarse o dar prueba a otros, pero no se le puede probar porque el conocimiento directo implica todo un proceso en virtud del cual se crea un desfase del acontecimiento ocurrido y la verbalización de la idea que la trae a evocación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un testigo presencia un hecho bajo determinadas circunstancias. Ese testigo, cuando se ofrece para que declare por alguna de las partes, tiene que primero cumplir determinados requisitos que nos marca el mismo código de procedimientos. O sea, uno de ellos es muy elemental, de que no debe haber algún motivo de, de interés, razón u odio con alguna de las partes, porque se espera que el testigo deba ser imparcial y que declare sobre lo que vio, sobre lo que escuchó, sobre lo que presenció. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues el testigo, según como aprecia el hecho, es como lo va a externar al momento de su declaración. Puede ser que haya una variante entre lo que él percibió y cómo lo va a manifestar. Hay personas que lo vieron, pero no saben cómo explicarlo, cómo externarlo. Entonces ahí hay un desfase realmente, cómo llega el hecho hasta el juez. Ok, está el testigo, pero el testigo por eso debe ser muy claro, muy preciso en su declaración. Bueno, también tenemos que en el análisis sistemático de la prueba, de acuerdo con el jurista Couture, comprende los siguientes aspectos. O sea, vamos a ver qué se pretende con la prueba. Número uno, tenemos el concepto de prueba, es decir, ¿qué es la prueba? El número dos, objeto de la prueba, o en otras palabras, ¿qué se pretende probar? ¿Qué se pretende demostrar? Número tres, la carga de la prueba. Esto ya va dirigido a la parte que la está ofreciendo. ¿Quién ofrece la prueba? Número cuatro, el procedimiento probatorio. ¿Cómo se prueba o cómo se va a desahogar la prueba según lo que se pretende? Después tenemos la valoración de la prueba. ¿Qué valor tiene la prueba producida? O sea, ya se desahogó. Bueno, tu juez, ¿qué valor le vas a dar al momento de valorarla para poder dictar sentencia? Y después los medios de prueba. ¿Cuáles son esos medios de prueba? Son los que decía, vamos a ver en clase posterior. Tenemos, por ejemplo, las pruebas periciales, los testigos, la prueba confesional, y cada una pues tiene su particularidad. Bueno, entonces, retomando el aspecto de esta etapa probatoria, recordemos que la primera, cuando se presentó la demanda, se le corrió traslado a la parte demandada para que conteste, y todo eso es la etapa introductoria o postulatoria. La segunda etapa es la probatoria del proceso civil, que también se le conoce como etapa demostrativa. Repito, etapa demostrativa, la cual tiene como finalidad, como ya anteriormente mencioné, que las partes y el juzgador, cuando así lo estime necesario, suministren los medios de prueba necesarios con el objeto de verificar los hechos afirmados en la etapa expositiva, o sea, los hechos que vienen en la demanda, que se presentaron en la demanda. Hay que acreditar esos hechos con pruebas. La etapa de prueba se desarrolla fundamentalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su admisión o rechazo por parte del juez, su preparación y su práctica, ejecución o desahogo. Se presentan las pruebas y el juez va a estudiarlas si se están ofreciendo como señala el Código de Procedimientos
civiles del Estado. Un ejemplo, hay una formalidad en el artículo 293 que dice cada una de las pruebas debe ser ofrecidas relacionándolas con el hecho que se pretende probar, y en caso de que no se haga así, se tendrá por no ofrecida la prueba. O sea, debes de mencionar la testimonial a cargo de fulanito y tal, quien tiene su domicilio en tal lugar, mismo que me comprometo a presentar en la fecha y hora que tenga usted a bien acordar, su señoría, y esta prueba la relaciono con el hecho número tal de mi demanda respectiva. O bien el demandado puede acreditar también, mencionar que esa prueba la relaciona con el hecho tal de la contestación de su demanda o bien de su reconvención, si hay reconvención. Acuérdense que es la contrademanda. Bueno, ¿cuáles son los principios? Bueno, de entrada, hay unos principios que rigen la actividad probatoria, o sea, el procedimiento, esa actividad donde se van a ofrecer, a admitir o desechar, desahogar las pruebas que se admitieron, ver qué valor se les va a dar. Bueno, hay unos principios que son muy básicos. Primero, tenemos el principio que se le conoce como necesidad de la prueba. Los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial necesitan ser demostrados por las pruebas aportadas por cualquiera de las partes o por el juez. Cuando el juez también tiene facultades, lo menciona el mismo Código de Procedimientos, para realizar él por su cuenta alguna investigación que le ayude a mejor proveer. Menciona que los tribunales gozarán con amplias facultades para ello, independientemente de las pruebas que ofrezcan las partes. El segundo principio, que es prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez, el conocimiento de lo que tiene el juez sobre los hechos. El juzgador no puede suplir las pruebas de las partes, alguna prueba que le hizo falta a alguna de las partes, con el conocimiento personal o privado que el juez tenga de los hechos. No puede él decir, bueno, yo sé que esto es así. No, o sea, no puede suplir eso. O sea, a él, como es derecho privado, las partes tienen que ofrecerle las pruebas, independientemente, como ya dije, con la salvedad que tiene facultades para realizar alguna diligencia para un mejor proveer o para tener más convicción al momento que vaya a dictar su sentencia. Después, el número 3, el principio que se le conoce como adquisición de la prueba. Según este principio, la actividad probatoria no pertenece a quien la realiza, o sea, a quien la ofrece, a quien la propone, sino por el contrario, se considera la prueba que es propia del proceso. O sea, la prueba ya la ofrecieron, la prueba pertenece al proceso, quien la haya ofrecido, según este principio, perdón. Bueno, independientemente de que se beneficie o se perjudique los intereses de la parte que suministró dicho medio de prueba o aún de la parte contraria. La prueba pertenece, como ya se indicó, al proceso y no a la parte que lo propuso y proporcionó. Yo ofrezco una prueba, mi contraparte la puede también hacer suya si le beneficia. En este caso, pues, se llama el principio de adquisición de la prueba. Después tenemos el principio de contradicción de la prueba, que tiene cierta relación con el principio que acabo de mencionar. La parte contra quien se propone una prueba, yo ofrezco una prueba para acreditar un hecho en contra de mi contraparte, debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla, incluyendo esto el ejercicio de su derecho de contraprobar. Yo ofrezco la prueba a un testigo, mi contraparte lo puede contrainterrogar. ¿Y eso qué es mi prueba? Pero acuérdense que la prueba pertenece al proceso según el principio que vimos, aunque yo la haya ofrecido. Después tenemos el principio de la publicidad de la prueba. El proceso se debe de desarrollar de tal manera que sea posible a las partes y a terceras personas poder conocer, ¿qué se va a conocer? Directamente las motivaciones que determinaron la decisión judicial, particularmente en lo que se refiere a la valoración de la prueba. Por eso ven ahora que hay en algunos asuntos los juicios orales. En el juicio oral, pues puede haber público presencial, pero se no puede intervenir únicamente como espectador. Las partes están pasando el barandal
Están ambas, el actor y el demandado con sus respectivos abogados. Está el Ministerio Público que está adscrito al juzgado. Y ellos son las partes y el juez. En el juicio oral hay el encargado de sala, que es el que da lectura y lleva el control de la diligencia. Por ejemplo, cuando se les da los documentos para que se escaneen y se graben, documentos, identificaciones, cédulas profesionales, o cuando anuncia la llegada, la salida del juez. Bueno, después tenemos el sexto y último principio, que es inmediación y dirección del juez en la producción de la prueba. El juez debe ser quien dirija de manera personal, sin mediación de nadie, la producción de la prueba. O sea, el juez es el que debe dirigir el desahogo de la probanza. Si la prueba está encaminada a lograr el cercioramiento del juzgador, nada más lógico que sea el mismo juez quien dirija la producción de esta prueba. Bueno, esos fueron los 6 principios que rigen la actividad probatoria. Después tenemos la figura procesal conocida como carga de la prueba. ¿Quién debe de probar? La carga de la prueba no es sino una aplicación de la materia probatoria del concepto general de carga procesal, y de acuerdo a este jurista que habíamos mencionado, Couture, la carga procesal es una situación jurídica instituida en la ley que consiste en el requerimiento de una conducta o una realización facultativa normalmente establecida en el interés propio y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. Yo estoy demandando, como les decía antes, el que afirma está obligado a probar. Yo debo de probar. O sea, no simplemente yo digo los hechos y los hechos se van a probar solos. No. A través de la carga de la prueba se determina cuál de las partes se dirige al requerimiento de proponer, preparar y suministrar las pruebas en el proceso. En otros términos, la carga de la prueba precisa a quién corresponde probar. En este caso, si yo estoy demandando algo, pues la carga de la prueba es conmigo. Los artículos 283 y 284 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo en vigor, o sea, nuestro código adjetivo, menciona en el 283, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado sus excepciones, pues se está defendiendo. Es un artículo que fue reformado el 10 de diciembre del 2010. Y el 284, el que niega está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Número 2, cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el litigante. 3, cuando se desconozca pues la capacidad. Y última, la cuarta, cuando la negativa fuera elemento constitutivo de la acción. Estos son los casos que se refieren a la carga de la prueba. ¿Quién debe de probar? Lógicamente, si tú estás solicitando la intervención del juez con una demanda y con unos hechos, pues tienes que probar los hechos. Estamos hablando del derecho probatorio. Esto es rama del derecho, como vimos anteriormente, que va a regular todo lo relacionado con el ofrecimiento, admisión, desahogo de pruebas dentro del procedimiento, válgame la redundancia, probatorio en un proceso civil. El objeto de la prueba, se ha definido la prueba como la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos necesarios para que pueda resolver el conflicto sometido a proceso. Resulta lógico considerar que el objeto de prueba, que se llama en latín el tema probandum, es decir, lo que se prueba son precisamente esos hechos. O como decía el maestro Carneluti, el objeto de la prueba es el hecho que debe de verificarse y sobre el cual vierte el juicio. Bueno, ahora, la prueba, como mencionábamos, va a utilizarse para probar los hechos de la demanda. Tenemos por regla general que el juzgador tiene el deber de resolver, tiene que dictar una sentencia sobre lo que ya se le puso en su conocimiento, que se le conoce como secundum, en latín secundum, allegata et probata a partibus, según lo alegado y probado por las partes. Después de desahogo las pruebas, vienen los alegatos y después de los alegatos viene la sentencia, o sea, dictar la resolución. O sea, viene la etapa conclusiva
de los alegatos, después la etapa resolutiva, viene después la etapa impugnativa, si va a haber alguna apelación por parte de alguno de las, válgame la redundancia otra vez, de las partes, va a interponer, entonces ahí se abriría. Por eso cuando vimos las fases del proceso civil, se mencionaba que no siempre es, porque puede ser que la otra parte ya no quiere impugnar, la que no resultó beneficiada con la sentencia, bueno, pues ahí se quedan las cosas. Y después la etapa ejecutiva, cuando se ejecuta la sentencia, o sea, hacer cumplir ya la sentencia cuando ya quedó firme. Si ya no hubo ningún recurso, ningún amparo para promover, ya queda firme la sentencia, como se dice, causa estado, causa ejecutoria, y por lo tanto hay que cumplirla. O bien, al ejecutarla, hacer cumplirla por parte del demandado o quien haya perdido el juicio. Después tenemos el objeto de la prueba se limita a los hechos afirmados por las partes, ya sea en la demanda y en la contestación de la demanda o contrademanda, si es que hubiera. En consecuencia, quedan excluidos para probar, fíjense, estos hechos los confesados, los notorios, los que tengan a su favor una presunción legal, los irrelevantes y los imposibles. Estos hechos no necesitan ser probados. En el material que ya está en plataforma pueden checar cada uno en qué consiste y por qué no necesitan ser probados. Por ejemplo, en los hechos confesados, si ya anteriormente hubo alguna diligencia preliminar al juicio, donde el demandado ya aceptó determinados hechos y con ese documento se está iniciando el juicio correspondiente, bueno, ya hay una confesión ahí y digo, ya no es necesario. Los hechos notorios, o que son otros hechos, pueden ser invocados por el tribunal aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. ¿Esto qué significa? Que solo se excluyen de prueba los hechos notorios, sino que además no requieren ser afirmados por las partes para que el juzgador los pueda introducir al proceso. Tenemos los hechos presumidos, los hechos que son irrelevantes, que no tienen nada que ver con el juicio, digo, es nada más una ociosidad, una pérdida de tiempo, y los hechos imposibles. Otro aspecto que también se tiene que acreditar en juicio es la prueba del derecho, que es al contrario de lo que ocurre con la prueba de los hechos en general, que por regla deben ser probados. Los hechos relativos a la vigencia de preceptos jurídicos no requieren normalmente ser probados. O sea, si tú tú pretendas probar tu fundamento legal. Por eso mencionan en el caso de las jurisprudencias que hay una cierta contradicción, porque en la ley de amparo se expone la obligación de las jurisprudencias, que las jurisprudencias obligan. Y por otro lado, digo que vas a probar. Sin embargo, en un punto intermedio, el maestro Valle Favela menciona que pues en la jurisprudencia lo que hay que asentar es el nombre de jurisprudencia, el tribunal que la emite, etcétera, los datos de identificación de esa jurisprudencia. Bueno, hasta aquí tenemos la primera parte de nuestro tema. En la siguiente clase ya vamos a ver el procedimiento en sí y los medios de prueba que se ofrecen y cada uno de ellos. Por el momento es todo, jóvenes. Muchas gracias y seguimos en contacto.